En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Hablar del Quijote y por tanto de su creador, de su autor, don Miguel de Cervantes, del que hace escasos días se cumplía el aniversario de su muerte, es hablar sin duda alguna de una de las grandes obras de la literatura universal, una obra que influyó sobremanera en la literatura de los siglos posteriores e incluso en la de nuestro propio siglo, la del siglo XXI. Lo cierto es que hablar, como digo, del Quijote y de Cervantes, del personaje de la ficción y del personaje real, es hablar de aventuras, es hablar de recuerdos, es hablar de momentos icónicos, de momentos significativos, porque leído o no, desde luego, si hay un libro que está en todos los hogares españoles, ese es Don Quijote de la Mancha. Recordamos, como no, la aventura de los molinos, la batalla contra los rebaños o el manteo de su inseparable compañero de aventuras, Sancho Panza, pues son algunos de esos episodios que ya forman parte de la cultura popular. Y es que el realismo que Cervantes otorga a su novela ha contribuido a alimentar todo tipo de especulaciones que hoy, más de 4 siglos después, todavía son objeto de debate entre académicos e historiadores. ¿Qué localidad se identifica con el mítico lugar de la Mancha? ¿Dónde se ubican los famosos molinos que se convierten en gigantes? ¿Se inspiró Cervantes en un personaje real para crear a Don Quijote? Son muchas las preguntas, son muchas las dudas que a día de hoy siguen manteniendo en vilo, siguen generando debate y polémica entre los cervantistas, entre los expertos. Nosotros, aprovechando, como decía, esa efeméride, esa fecha reciente del aniversario de la muerte de Cervantes, queremos abordar precisamente eso, los misterios, los enigmas y las curiosidades en torno a Cervantes y su obra magna, Don Quijote de la Mancha. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla, que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de 2 leguas. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino. No sabes nada de aventura. Son gigantes. Si tienes miedo, quítate de ahí. Que voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. Y para comenzar nuestra particular aventura, esta semana con el objetivo de descubrir, de desvelar algunos de los enigmas y curiosidades en torno a El Quijote
y como no a su autor, Miguel de Cervantes, qué mejor que hacerlo desde el principio, conociendo precisamente quién fue Miguel de Cervantes. Para ello hemos querido preguntarle a Alberto de Frutos, periodista, escritor, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja y autor, entre otros, de los libros Breve Historia de la Literatura Española e Historia a pie de calle. Esto es lo que nos ha respondido. Miguel de Cervantes es la mayor gloria de nuestras letras, sin duda alguna. Un autor nacido en Alcalá de Henares en 1547, fallecido en Madrid en 1616. Tuvo una trayectoria vital muy intensa que influyó en sus obras y que también a la vez le quitaron tiempo, ¿no?, para escribirlas. Como autor se considera el autor de la primera novela moderna, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Don Quijote de la Mancha, que es la crónica, la peripecia vital de dos personajes. Uno representa el idealismo, otro el realismo, Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Una obra revitalizada por el romanticismo alemán y que ha influido pues en toda la literatura de los siglos XIX, XX y desde luego en la literatura actual. Lo cierto es que la propia vida de Miguel de Cervantes, el autor y creador del Quijote, era propia de novela, porque no estuvo exenta de aventuras y desventuras. Y su vida fue pues muy azarosa. Estuvo implicado en un duelo, por lo que tuvo que huir bajo la amenaza de que le iban a cortar la mano, un hecho que luego se confirmaría en la vida real con la inutilización de su mano derecha. Huyó a Italia, allí se puso al servicio de un cardenal, se ganó un poco la vida como era un buscavidas. La verdad es que Cervantes fue un personaje, no ya Cervantes, sino casi todos los personajes, los escritores intelectuales del siglo de oro. Las letras no daban para vivir y no les quedaba más remedio que ganarse el pan como Dios les daba a entender. Allí en Italia se embarca en la empresa de la batalla de Lepanto, que él consideró la mayor empresa que vieron los cielos, ¿no? En el curso de esa batalla, que comandaba a la sazón el comandante Álvaro de Bazán, sufre su nave, sufre el ataque enemigo, y él, que aquel día padecía una fuerte gastroenteritis, no había podido entrar en combate, le queda inutilizada la mano derecha. Al regreso de la batalla de Lepanto, recala otra vez en Italia, pasa allí una larga temporada, recuperándose de sus heridas y otra vez ganándose el pan como buenamente podía, y finalmente embarca de nuevo hacia Barcelona. Quiere volver a la península, quiere otra vez hacer fortuna en España, y en el curso de ese viaje su nave es asaltada por unos corsarios, iniciando así un cautiverio muy largo, un cautiverio de 5 años en Argel, que le serviría también para dar vida a alguna de sus obras, ¿no?, como Los baños de Argel. Durante el curso de esa larga estancia es torturado, no sabemos qué tipo de castigos se le infligen, intenta escapar, organiza él de hecho varias fugas, 4 o 5, en las que es siempre apresado, y finalmente los monjes trinitarios, que era la orden que se dedicaba entonces al pago de los rescates, reúne el dinero que le permite volver a España. Y ya de regreso a España, lo cierto es que los últimos años de Miguel de Cervantes fueron también bastante curiosos. De hecho, se dice que incluso pudo llegar a ser espía del mismísimo Felipe II. Nos lo cuenta Alberto de Frutos. Y dentro de, otra vez en la península, se pone al servicio de Felipe II, que le encomienda una misión de la que no sabemos demasiado, probablemente de espionaje, en Orán. También viaja a Portugal. Estuvo también implicado con el tema de la Armada Invencible. Se le encomienda también la recaudación de impuestos por Andalucía, y allí parece que, en fin, según las fuentes, se le fue un poco la mano. Pudo sustraer algunos de esos fondos que estaban destinados a sufragar la empresa de la Armada Invencible y sufrió pena de arresto. En fin, una vida apasionante, en la que finalmente pues murió en la soledad, en el desengaño, en una calle del Madrid de las Letras. ¿Qué os parece si ahora
hacemos un viaje en el tiempo para profundizar y conocer mejor la España que le tocó vivir a Cervantes, si viajamos al Siglo de Oro para conocer todo lo que allí acontecía en un tiempo en el que se gestó el Quijote. Lo vamos a hacer de la mano de la periodista y escritora Nieves Concostrina. Ella es colaboradora de diferentes y múltiples medios de comunicación y programas. Dirigió en Radio 5 Todo Noticias el espacio Polvo Eres y actualmente colabora en Radio Nacional en el programa No es un día cualquiera los fines de semana con su sección El Acabose, o diariamente en la cadena SER en el programa La Ventana con la sección Acontece, que no es poco. En la misma emisora, en la cadena SER, dirige y presenta el espacio Cualquier tiempo pasado fue anterior. Ha sido galardonada con diferentes premios, entre ellos en el año 2016 el premio Ondas al mejor tratamiento informativo en radio por las piezas emitidas en No es un día cualquiera con ocasión del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Es autora de diferentes libros, entre ellos Menudas historias de la historia, Polvo Eres o Menudas hijohistorias. Sin más, es un auténtico lujo y un placer saludar y recibir en El Dragón Invisible a Nieves Concostrina. ¿Qué tal, Nieves? Bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Encantada de que me hayáis llamado y muy agradecida. Como digo, esta semana nos centramos en un personaje fascinante y en una obra pues llena todavía de curiosidades, de anécdotas, como es El Quijote. A mí me llama mucho la atención, y por empezar casi por el principio, que tú en el inicio de este libro, de Menudas hijohistorias, hablas de un escritor entre 2 siglos, 3 reyes y 14 papas. Ahí es nada. Sí, es que le tocó vivir a Miguel de Cervantes, le tocó vivir una época muy ajetreada, muy apasionante, visto ahora desde el punto de vista histórico, ¿no? Claro, con esta distancia, pues que este hombre vivió absolutamente todo. Vivió todo el follón con los moriscos, vivió el Lepanto, conoció al emperador, vivió durante el tiempo del emperador Carlos V, Felipe II, Felipe III, todavía estaba aquí cuando nació Felipe IV. Es que era lo de este hombre lo tuvo todo, un periodo del Imperio Español alucinante, ¿no? Entonces, claro, un escritor como él, que a mí me parece escritor, pero un gran cronista, un gran periodista, además, yo creo que todo lo vivido le sirvió mucho, le convirtió en un gran observador para luego poder escribir El Quijote, ¿no? Lo cierto es que, nos encontramos analizando a Cervantes y su obra, nos encontramos pues precisamente con retazos de las costumbres del siglo, los siglos que le tocó vivir. Como por ejemplo, y a mí me ha llamado especialmente la atención, el tema de las dedicatorias, que si bien ahora, como bien dices en el libro, pues todo el mundo está acostumbrado a dedicar el libro a sus padres, a su madre, a sus amigos, a sus familiares, en aquella época las dedicatorias se hacía por un tema económico, ¿no? Claro, sí, tenías que dedicar algo a un noble, a un aristócrata, a un mecenas, que te diera unas cuantas perras para seguir viviendo, ¿no? Y por eso los escritores, además, se pasaban los nombres entre ellos. Oye, que este paga bien, que este paga esto, que este es un rata, a este no le dediquéis nada, ¿no? Y Cervantes, lo que pasa es que en la dedicatoria del primer libro del Quijote se equivoca, porque se lo dedica a un bandarra, no se lo dedica al duque de Béjar, que no era un tipo que no se sabe si le dio algo, se sospecha que no. Por eso luego el segundo está dedicado al conde de Lemos, que era un mecenas y que era un tipo que... Hombre, es que para algo tenían que servir los nobles y los aristócratas, bueno, pues para sujetar la cultura, al menos, ¿no? Y bueno, pues ellos, el conde de Lemos fue el que sí podría haber beneficiado más a Cervantes, pero ya es que ya prácticamente se murió. Bueno, de hecho se murió puesto ya el pie en el estribo, como escribió en los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿no? O sea que yo creo que a partir de ahí ya se empezaron a dar cuenta que nadie daba un duro por las dedicatorias. Ahí es cuando empezó ya todo el mundo a dedicar los libros a su padre, a su madre, a su primo, a su mujer, porque daba igual dedicárselo a un noble o a un zapatero, ibas a sacar los mismos cuartos. Hemos hablado precisamente de esas estancias, digamos, en prisión de Miguel de Cervantes, y lo cierto es que llega un punto en el que, empiezan a encarcelar a personas porque lo que necesitaban era gente para remar en los barcos. Cuéntanos esta anécdota o este retazo de aquel siglo, porque desde luego no deja de ser interesante, porque es probable que incluso Miguel de Cervantes no tuviera que remar. A los galeotes te refieres. Exactamente, eso es.
No, él no tuvo que remar, no remaban. Cervantes fue a la batalla de Lepanto como soldado. Los galeotes eran los que movían toda la armada de Felipe II en el Mediterráneo, porque es que en el Mediterráneo no había suficientes vientos para mover los barcos como se movían en el Atlántico, y por eso hacían falta los galeotes, que era la condena más común en España, era azotes y galeras, que llamaban, ¿no? Se necesitaban tantísimos brazos para mover la flota que estornudabas en la dirección equivocada y te condenaban a galeras, ¿no? Porque se necesitaban muchos brazos para remar. Y además las condiciones eran tan insalubres, eran tan malas, que se morían muchísimo, morían muchos galeotes, y ya no te quiero contar si se hundía el barco, pues iban todos encadenados, si se hundía el barco iban todos los galeotes al fondo, ¿no? Pero sí, lo que sí conocía muy bien, eran las condiciones de vida de los galeotes, las conocía Cervantes, y por supuesto sabía también muy bien cómo se paseaban por España las cordadas de presos camino de los embarcaderos. Por eso uno de los episodios del Quijote lo sitúa él en un campo de Castilla, que es cuando un alguacil va con los galeotes llevándoselos, se supone que a Cartagena, ¿no? A embarcarlos allí, a que allí cumplan condena, que es cuando Don Quijote los libera, y claro, ¿a quién se le ocurre? Le dieron por todos lados, ¿no? Pero sí, cierto que los galeotes era un gremio, entre comillas dicho, que Cervantes conocía muy bien, no solo porque los conoció cuando él luchaba en Lepanto, iba en la galera, iban remando abajo, sino porque mucha gente se cruzaba con ellos cuando atravesaban atados atravesaban Castilla, camino de Cartagena o de Ferrol o de los puertos donde embarcaran, ¿no? Y lo que también había mucho por aquella época era pues todos los miembros que tenían que ver de un modo u otro con la Iglesia. De hecho, creo recordar que Toledo, capital de Castilla-La Mancha en este caso, pues tenía un porcentaje de curas, de monjes, de sacerdotes, pues muy, muy, muy alto en comparación con el resto de la sociedad. Esto de que con la Iglesia hemos topado tenía su sentido también, ¿no? Sí, pero tú fíjate que había iglesias en La Mancha. Bueno, lo de Toledo era una cosa, que ya llegó un momento en que ya le empezaron a pedir al rey que por favor no se dotaran más conventos. Es que eran muchísimas manos muertas en este país. Todo el que quería tener un plato de sopa asegurado se metía a fraile o a monja. Es que eso era muy cómodo, es que eso era no dar palo al agua, ¿no? Mientras el resto del país seguía tirando y currando, ¿no? Entonces era tal la proliferación de conventos, de monasterios, metieron con embudo la religión de tal manera que es que había muchísimos brazos improductivos en este país, y sobre todo en Castilla. En Castilla era tremendo, y Toledo en particular, ¿no? Es muy curioso, sin embargo, que a lo largo de todo el Quijote, ni Sancho ni Quijote entran en una iglesia, ni en una ermita. Es muy curioso. Uh-huh. Pues de ahí viene que bueno, se ha discutido tantísimo también, volvemos a dejar ahí que discutan los expertos. Cuando decía eso de con la iglesia hemos dado, Sancho, nunca ha quedado ahí claro. Unos lo toman con la iglesia hemos dado, bueno, pues con el edificio, pero otros no, otros ven ahí que en realidad Cervantes era cristiano y católico, porque es que no se podía ser otra cosa en ese momento, ¿no? No había otra posibilidad, no te daban opciones, lo eras porque los tenías que ser. Pero ahí en esa frase de con la iglesia hemos dado, Sancho, se adivinaba un puntito de crítica, ¿no? Porque ya se sabía lo que era la iglesia. Uh-huh. Y extraño además que no entraran en ninguna, siendo tan cristianos todos y con Dios en la boca, que no entraran a ni una sola iglesia a lo largo de los 2 libros del Quijote. Lo que no acaba de quedar tampoco del todo claro, y como bien dices, aquí están a palos pues algunos expertos en la obra de Cervantes, es precisamente el tema de los moriscos. Aparece un personaje, el morisco Ricote, y no se sabe muy bien si lo que Cervantes pretendía era hacer una crítica a esta situación o apoyarla en algún sentido. Cuéntanos un poco más sobre esto del morisco Ricote. Hombre, él cuando habla del morisco Ricote habla con muchísimo cariño en el libro, Cervantes, ¿no? Nadie en su sano juicio, nadie con 2 dedos de frente podía estar
podía aplaudir aquella expulsión de los moriscos que ordenó Felipe III, ¿no? Eso fue, además de una crueldad, se estaba expulsando del país a españoles. Es que no se estaban expulsando estaba expulsando a españoles, a gente que llevaba 800 años viviendo aquí. O sea, no eran unos señores que habían llegado antes de ayer y había que expulsarlos, no. Eran españoles de pleno derecho, con otra religión, cierto. Pero el error estuvo, como siempre, en que la religión no se le puede meter a alguien a cachiporrazos. O sea, tienes como dijo aquel, hay que convencer, no hay que vencer. Y como a los moriscos se les intentó, es que los bautizaban con manguera. Eso es imposible. O sea, tú no puedes meter con embudo una religión en el seso de nadie, ¿no? Con lo cual lo único que crearon con los moriscos fueron enemigos dentro del país, ¿no? Y cuando ya comprobaron que eran rebeldes, que no se les podía forzar a abandonar unas creencias por las buenas, pues ni por las malas, lo que hicieron fue expulsarlos, ¿no? Fue un desastre demográfico para este país y todo el mundo lo sabía, y Cervantes también. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué haces? Si ahora nos quejamos de la limordaza, no te quiero contar antes. O sea, a ver, cualquiera le decía al rey, oye, esto está fatal, y vas para adelante. O sea, que no. Entonces ahí al morisco ricote lo trata en el libro se le nota con mucho cariño, ¿no? Porque es que además ahí pagaron todos, pagaron justos por pecadores. Esto era como todo, pues, entre los moriscos había algunos que les importaba a Dios y otros a los que Dios les importaba un bledo. Bastante tenían con dejarse el lomo trabajando, ¿no? O sea, que no era una cuestión de fanatismo religioso, pero metieron a todos en el mismo saco, y allá que te fueron todos los que fueran cristianos nuevos, que llamaron, pues todos fuera. Ya no se creían a nadie, los embarcaron y los echaron de aquí. Y claro, aquello fue un desastre, porque los moriscos eran muy buenos artesanos. Se quedó el campo sin brazos, los señores se quedaron sin criados. Es que no está bien calculado, pues entre 500.000, 800.000, no se ha podido saber exactamente a cuántos españoles se expulsaron del país. Y otra de las grandes características de aquella época que tiene un peso fundamental en el Quijote son precisamente los libros de caballería, lo que hacen que, pues en este caso, el personaje principal de la obra de Cervantes pierda la cabeza. ¿Qué peso tenían los libros de caballería o qué importancia tenían por aquella época? Pues tenían que era lo único que divertía, porque es que todo lo demás eran libros religiosos y eran muy peñazos, ¿no? Entonces, claro, es que los libros de caballerías eran puro entretenimiento. Hombre, pues hay que situarse en la época. ¿Qué hace? Lo que pasa es que, claro, era todo de ciencia ficción, ¿no? Por eso lo que hace Cervantes es prácticamente acabar con ellos escribiendo el Quijote, ¿no? Pero bueno, tenían el peso de ser el puro divertimento de la población, aunque la población en su 90% no supiera leer. Hablamos de la población rural, ¿no? Pero imagínate lo que podía ser una venta, aburridos todos, y que alguien que supiera leer pillara un libro de caballerías y lo leyera el personal. Pues igual que cuando ahora se reúne alguien en torno a un partido de fútbol, ¿no? Claro. Era el entretenimiento, era la lectura, eso era una maravilla, porque claro, leer la Biblia era absolutamente soporífero. Y hablabas precisamente también... Antes y ahora. No ha cambiado, eso no ha cambiado nada. Hablabas precisamente de las ventas, ¿no? De un establecimiento, digamos, con un peso importante también en las páginas del Quijote. ¿Cómo eran estos lugares? Las ventas, los caminos, en fin, estos lugares las por putas. los que... Efectivamente. Las putas que había en las ventas y en los caminos, sí. Pues sí, hombre, yo creo que es otro ejemplo de que Cervantes pilló constantemente retazos de la realidad para trasladarlos a Don Quijote, ¿no? Fíjate, él en su camino hacia Andalucía, las idas y venidas, la cantidad de ventas que pisó y la cantidad de prostitutas que vio en la puerta de las ventas, porque eso era ya no solo las ciudades, cuando llegaba, que Sevilla era una de las zonas de prostitución más activas, además una prostitución regulada que estaba entonces, y las prostitutas estaban bajo el amparo, las rameras estaban bajo el amparo del municipio, no solo en Sevilla, que seguramente también haría uso de ella, como hacían todos, ¿no? Sino en las ventas por donde iba durmiendo. Cuando Don Quijote decide que sean dos putas las que le van a armar caballero, bien sabe Cervantes dónde tiene que situarlas, ¿no? Y cómo son,
porque bueno, pues era como se buscaba la vida, solían ser las que aparecen en el Quijote son las que se llamaban mozas del partido, que eran las rameras más arrastradas, porque todas querían, a ser posible, trabajar en una ciudad y tener un sitio estable, ¿no? Estas prostitutas acompañaban a los soldados y acompañaban a los arrieros y se dejaban ver por los caminos pues para cuando quisieran servirse de ellas, ¿no? Y esas dos son precisamente las que arman caballero a Don Quijote. Y en las ventas eran pues los hostales, los hoteles de hoy, ¿no? Y también había categorías, y las ventas que había por ahí salpicadas, pues como la del Quijote, la Maritornes, que era la que llevaba y traía, bueno, pues era un sitio donde descansar, donde te dieran un plato de sopa y un trozo de carne y unos huevos. Iba a decir una tortilla de patatas, no, porque las patatas todavía no estaban. Pero vamos, una tortilla que llevaban entonces, una tortilla de huevos con pollo, aunque fuera, ¿no? Pues eso era, y Cervantes tuvo que pisar muchísimas ventas en como decían, cada vez que iba y venía a Andalucía. No nos queda mucho tiempo, pero antes de terminar me gustaría preguntarte por una polémica relativamente reciente, que es precisamente la de los huesos de Cervantes, porque tú dices en el libro que, bueno, que no son, que sí son, o que todo lo contrario. No se sabe muy bien qué ha pasado con esto. Explícanos un poco, o ponnos en contexto de este descubrimiento, que hay gente todavía que piensa que sí se encontraron, otros que no. La polémica está servida. Bueno, yo en realidad no veo polémica. Yo solo creo que solo hubo que estar atento a lo que nos estaban diciendo, porque nos estaban engañando. O sea, en realidad, en la tumba de Cervantes lo que han enterrado han sido 3 cajas con huesos de al menos 17 individuos. Eso es lo que se dijo, esa es la realidad, eso no me lo invento yo, eso lo dijeron ellos. En esas 3 cajas hay huesos de 17 individuos porque no han podido identificar cuáles de Cervantes. Ni siquiera están seguros de que entre esos 17 individuos esté Cervantes. Creen que podría ser, creen que es posible, creen que hay probabilidades, pero no lo saben. Con lo cual, ¿cómo se dice? Verde y con asa... o blanco y en botella, pues como sea eso. Pero desde luego, a mí cuando me han presentado un muerto identificado me han dicho, este hueso es de fulano, hemos hecho pruebas y se ha demostrado. Y como eso no ha ocurrido, esto fue una simple y vulgar y que le ha salido rana totalmente, como a Esperanza Aguirre también le salió rana a Ana Botella, porque ella se quiso despedir del ayuntamiento diciendo he encontrado a Cervantes, y como Cervantes no apareció y nos vendieron una película, nos engañaron intentaron engañarnos en nuestras propias narices diciéndonos que había aparecido Cervantes cuando Cervantes no ha aparecido. Pero claro, no se iba a ir a Ana Botella diciendo, oiga, me he dejado bien 124.000 euros, aunque ya me habían dicho que era muy difícil encontrarlo, prácticamente imposible, porque no era la primera vez que se buscaba y porque no estaba el convento en condiciones de encontrar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí han intentado engañarnos, y yo simplemente me remito a uno de los titulares más graciosos que hubo en prensa después de aquella pantomima de rueda de prensa en donde se intentó decir que Cervantes había aparecido pero poco, ¿no? Y es aquel titular de un periódico que dijo, Cervantes está, pero no lo han encontrado. Ese es el resumen de todo. Pues como resumen también, todos los oyentes que se hayan quedado con ganas de saber más sobre ese siglo, sobre esos personajes, sobre Miguel de Cervantes, pueden acudir no solo a tu libro Menudas Quijo Historias, sino al resto de trabajos, tanto pues escritos como radiofónicos y demás. Lo comentábamos al principio. Por nuestra parte, Nieves, solo nos queda agradecerte enormemente y pues decir con toda la sinceridad del mundo que ha sido un honor y un placer contar contigo aquí en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, y esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Seguro que no, gracias a vosotros, ha sido un placer. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, hay una rama apasionante dentro de la investigación sobre Cervantes y sobre su obra cumbre, sobre el Quijote, que plantea
que Miguel de Cervantes pues introdujo una serie de claves ocultas, esotéricas en el texto, que no estaban destinadas a los profanos, ¿no?, sino a una suerte de iniciados casi. Lo cierto es que parece ser que Cervantes pudo haber tenido una ascendencia judeo-conversa y haber conocido los textos sagrados del judaísmo, ¿no?, entre ellos la Cábala y el Zohar, el libro del esplendor, que le habrían llevado a ocultar una serie de pistas en su Quijote que ha sido necesario que pasaran siglos para que algunos exégetas pues dieran con ellas, ¿no? Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Escuchábamos a Óscar Herradón, periodista, escritor, redactor jefe de la revista Enigmas y autor, entre otros trabajos, de El secreto judío de Cervantes. Nos estaba hablando precisamente de una hipótesis que, como bien señala, se trata de una vertiente apócrifa del estudio de Cervantes y su obra magna, El Quijote, el tema que estamos abordando esta semana, y la cual, pues, hay algunos expertos que nos hablan de la posibilidad de que Cervantes tuviera ascendencia judía y, bueno, pudiera conocer algunos de los textos sagrados de esta religión, ocultando algunas claves dentro del Quijote, pues en los pasajes más importantes, como nos cuenta, insisto, Óscar Herradón. Podríamos ver, por ejemplo, que en cuanto a las doctrinas cabalísticas, Dulcinea, por ejemplo, representaría la Shejina o la divinidad, ¿no? Y la búsqueda de ese Quijote loco, que en realidad puede que estuviera más cuerdo que las propias personas que lo rodeaban, era una búsqueda de tipo místico, ¿no?, para alcanzar la divinidad. Esa divinidad estaría representada por Dulcinea, que al resto a ojos de los profanos se muestra como una campesina, ¿no? Igual que él ve gigantes donde hay molinos, digamos que Don Quijote está viendo algo celestial o algo divino, que sería esa interpretación, ¿no? Desde luego es algo sui generis y arriesgada, pero sí que es cierto que hay una serie de informaciones a lo largo del texto que parecen sugerir que Don Quijote, Alonso Quijano, no es ni mucho menos un loco, ¿no?, sino una suerte de iniciado que realiza un camino iniciático a lo largo de toda la obra, en la que incluso visita el infierno. Esa visita al infierno sería cuando desciende al interior de una cueva, ¿no? Y bueno, ya desde el primer párrafo de la obra, ¿no?, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, estos mismos exégetas apuntan que él podría estar ocultando no un lugar geográfico, que es lo que parece indicar, ¿no?, un lugar en la Mancha, en Castilla-La Mancha, sino una suerte de mácula, esa mácula o mancha que le atribuían a los hebreos y a los criptojudíos, que no eran sino personas que oficialmente habían renegado de el judaísmo y abrazado el cristianismo para no ser expulsados de la península ibérica, pero que en secreto seguían practicando su fe, ¿no? Para continuar recorriendo la ruta del Quijote, y nunca mejor dicho, qué mejor que hacerlo con Antonio Luis Moyano, autor de Un lugar de la Mancha, guía de pueblos de Don Quijote, un libro editado por Caudal, por la editorial Caudal, y cuyos derechos están íntegramente destinados a aldeas infantiles. Antonio Luis Moyano es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, colaborador de diferentes medios y revistas, entre las que se encuentran Enigmas o Más Allá, aficionado, entre otras muchas cosas, a la lectura de cómics de terror antiguos y, como decía, pues autor de este libro que recorre los entresijos de los pueblos de Don Quijote en Castilla-La Mancha. Un lugar de la Mancha. ¿Qué tal, Antonio Luis? Bienvenido a El Dragón Invisible. Un placer contar contigo. Hola, Jesús. Pues encantado de participar por primera vez en El Dragón Invisible. Si te parece, empecemos por el principio para no perdernos, y yo sé que la pregunta que viene ahora es complicada, ha generado mucho debate entre los cervantistas, pero yo estoy seguro que, leído o no El Quijote, pues todo el mundo tiene en la mente la famosa frase inicial: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero claro,
Como digo, esto ha generado mucho debate entre los expertos. ¿Cuál podría ser o qué pueblo, qué lugar tiene más papeletas para ser ese lugar de la Mancha del que Cervantes, o en este caso Don Quijote, no quería acordarse? Pues sí, hay muchos, y esto, fíjate que han pasado ya más de 4 siglos, y esto es un debate muy acalorado entre los cervantistas, de si Cervantes estaba pensando en un lugar concreto, ¿no?, al escribir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues parece que el texto está expresando una intencionalidad de Cervantes de que él no quiere acordarse, no quiere revelar cuál es el lugar. Sin embargo, en castellano antiguo la palabra querer es un verbo auxiliar que ahora en el castellano moderno se traduciría como no puedo. Entonces, la traducción del castellano moderno sería en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo o sencillamente no me acuerdo, ¿no? Y bueno, pues este octosílabo con el que comienza el Quijote, pues es el que ha generado pues un interminable debate que todavía no se ha resuelto. Yo en un lugar de la Mancha pues menciono varios pueblos, otros le dedico un epígrafe más escueto ante la imposibilidad de referenciarlos todos, pero básicamente, y resumiendo un poco a los oyentes, los pueblos que actualmente ahora se legitiman con mayor protagonismo el ser cuna de Don Quijote serían Argamasilla de Alba, Villanueva de los Infantes y Esquivias. En un segundo plano también podríamos mencionar pues Alcázar de San Juan, Miguel Esteban, Pedro Muñoz, e incluso Santa María del Campo Rús en la provincia de Cuenca, que si quieres luego lo mencionamos después, que fue objeto de un libro que fue prologado nada más ni nada menos que por el premio Nobel Camilo José Cela, en el que era pues eso, este pueblo Santa María del Campo Rús se reivindicaba como el lugar de la Mancha del que partió Quijote y Sancho. También podríamos mencionar otros pueblos como Mota del Cuervo, en fin, incluso Campo de Criptana, que es el escenario de la batalla de los Molinos, pues también reivindica ser el lugar del que partió Don Quijote. Prácticamente casi en toda la Mancha encontramos pueblos que de una manera u otra pues reivindican ser el lugar de origen de Don Quijote. Lo cierto es que ya has citado algunos pueblos y todos ellos con una carga muy importante en lo que podría ser la vida del autor, en este caso de Miguel de Cervantes. Por ejemplo, hablabas de Argamasilla del Alba, donde nos encontramos la cueva de Medranos, que también ha generado mucha polémica en si Cervantes pudo estar allí preso y por tanto ser allí, en esa cueva de Medranos de Argamasilla de Alba, donde empieza a escribir el Quijote. Si te parece, vamos a centrarnos por unos minutos, por un momento, en este pueblo y a analizar esa posibilidad. Argamasilla de Alba es considerada pues, por los cervantistas más ortodoxos el auténtico lugar de la Mancha, y se basan en el siguiente argumento. Como es sabido, Cervantes publica el Quijote en 2 partes. La primera en el año 1605 y la segunda parte que se publica 10 años después. Entre medias es cuando aparece ese Quijote pirata, que es el Quijote apócrifo firmado por un tal Avellaneda, que sabemos que Avellaneda es un seudónimo y actualmente todavía es debatido quién es el autor que se esconde tras el seudónimo de Avellaneda. Se apunta que pudiera haber sido Lope de Vega o alguno de sus discípulos, que como es sabido, pues Lope de Vega era rival de Cervantes. Entonces, el hecho de que Cervantes no se tomara la molestia de refutar que Argamasilla de Alba no era la patria de Don Quijote, como se había apuntado en el apócrifo de Avellaneda, pues es tomado pues como una respuesta tácita de que Cervantes asentía de alguna manera que efectivamente Argamasilla era la patria de Don Quijote. Aparte de eso, pues en Argamasilla de Alba se ha tejido una leyenda que en la que se otorga un protagonismo a esa cueva de Medrano, que es lugar de visita obligada para los que hagan la ruta de Don Quijote. Y en la cueva de Medrano, pues los vecinos de Argamasilla insisten en que Cervantes fue preso. Fue preso
pues bueno, las circunstancias por las que fue preso son muy curiosas, y es que apuntan a que Cervantes probablemente había dedicado alguna especie de piropo subido de nivel, o alguna especie de requiebro a la sobrina de un tal Rodrigo de Pacheco. Y ahí está una pieza clave en esta historia que se teje en Argamasía de Alba, y habla de este tal Rodrigo de Pacheco, que es un hidalgo de alta alcurnia con notable influencia en Argamasía de Alba. Entonces, este hombre, este hidalgo, al encontrarse con Cervantes, pues él se ve que teje algún tipo de influencia y condena a Cervantes a la cueva de Medrano. Y esa cueva de Medrano es donde Cervantes se inspira para empezar a escribir su Don Quijote. Don Quijote se inspiraría, según esta leyenda que se teje en Argamasía de Alba, en ese Don Rodrigo de Pacheco, que era un personaje pues muy muy singular, que tenía un comportamiento excéntrico, y que parece ser que la lectura de libros de caballería pues hace que se vuelva medio loco, y bueno, la leyenda de Don Rodrigo de Pacheco figura en un cuadro que se puede visitar en la iglesia de Argamasía de Alba. Entonces se dice que ese cuadro de Don Rodrigo de Pacheco, considerado pues el alter ego de Don Quijote, pues sería el primer retrato que se hizo del Don Quijote de Cervantes. Pero lo cierto es que siguiendo por estos pueblos, Villanueva de los Infantes, que también lo mencionabas anteriormente, hay incluso una comisión de la Universidad Complutense de Madrid que parece haberlo situado también como ese lugar de la Mancha, que sigue generando dudas. Efectivamente, fíjate, si hablamos de una tradición que está cimentada con 400 años, que identifica Argamasía de Alba con el lugar de la Mancha, pues más recientemente, estamos hablando del año 2005, curiosamente cuando se cumple el 4º aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote, pues esto, como en las mejores historias de Berlanga, llega una comisión multidisciplinar formada por catedráticos de distintas ramas de humanidades, coordinada por el catedrático Parra Luna, y ellos hacen la siguiente investigación. Cogen el Quijote y empiezan por el terreno, pateándose la Mancha, empiezan a establecer cálculos de distancia, es decir, tratando de estimar el paso al que cabalgarían pues el Rocín, Rocinante, en el que cabalgaba Don Quijote, y el Rucio de Sancho. Y a partir de, bueno, es un estudio muy muy complejo, de hecho está publicado, el ensayo está publicado por la propia Universidad Complutense de Madrid, llegan a la conclusión de que el lugar de la Mancha en el que Cervantes estaba pensando cuando escribió el Don Quijote no era Argamasía de Alba, sino Villanueva de los Infantes. Y bueno, resulta curioso, ya Villanueva de los Infantes figuraba en la ruta al Quijote porque hay una tradición que sitúa en esta localidad la Casa del Verde Gabán, que es uno de los personajes más emblemáticos que aparecen en la segunda parte del Quijote, y que mantiene interesantes pláticas con nuestro caballero. El caso es que, bueno, pues se iba a conmemorar con Faustos este aniversario en el 2005 en Argamasía de Alba, y el protagonismo pues se lo robó Villanueva de los Infantes, ¿no? Y es, ya te digo, parece una auténtica historia de guión de Berlanga, y es una metáfora de hasta qué punto pues pueblos de manera muy muy reciente pues se quieren legitimar que son la cuna de Don Quijote. Y no es para menos, pero otra de las grandes dudas, y que también abordas en el libro, es precisamente no centrándonos en el personaje de Cervantes, Don Quijote, sino en el propio Miguel de Cervantes. Y antes también, al inicio, mencionabas uno de esos pueblos importantes del Quijote, como era Alcázar de San Juan, donde se dice que nació Cervantes. Cuéntanos un poco más sobre esta afirmación. Sí, hay que aclarar que bueno, que todos los cervantistas ortodoxos, para ellos no hay ninguna duda de que Cervantes nació en Alcalá de Henares y que allí está pues su partida de bautismo.
Pero en el siglo XVIII, y con pocos años de diferencia, en Alcázar de San Juan se encuentra una partida de bautismo, que además en el primer viaje que yo hice para aquel artículo en la revista Anime tuve ocasión de tener la partida de la auténtica, la original partida de bautismo de Alcázar de San Juan en mis manos. Pues ahí es una partida de bautismo a nombre de un tal Miguel de Cervantes. Entonces el hallazgo de esa partida de bautismo, que ya digo, se remonta a mediados del siglo XVIII, ha hecho, como era lógico, que los vecinos de Alcázar de San Juan hayan reivindicado que es esa la verdadera partida de bautismo de un Cervantes nacido en Alcázar de San Juan y no la que se conserva en Alcalá de Henares. Sin embargo, hay un problema, y es que el Cervantes que figura en la partida de bautismo de Alcázar de San Juan es un Cervantes que nace en 1558, es decir, 11 años después de la fecha oficial. Eso nos obligaría pues a cambiar determinados episodios de la biografía de Cervantes. Sin embargo, sería largo detallar aquí. Hay algunos historiadores, pocos, que reivindicando el origen alcazareño de Cervantes, pues son capaces un poco de encajar esos episodios biográficos de Cervantes con la partida bautismal de Alcázar de San Juan. Por ejemplo, el episodio más relevante, como es la batalla de Lepanto, en la que Cervantes, pues el Cervantes real tenía 23, 24 años, pues el de Alcázar de San Juan tenía solamente 12 o 13 años. Argumentan estos historiadores de que es bastante probable que en aquel contexto histórico pues un adolescente pues pudiera precisamente ser soldado y luchar contra los otomanos en aquellos tiempos, ¿no? Y ya para terminar, porque el tiempo no da para más, abordar una obra y sobre todo los pueblos que aparecen en ella, como son los pueblos del Quijote, daría para muchas horas de programa, pero vamos a centrarnos en esos pueblos pues que tienen quizá una relevancia para la vida de Cervantes o la obra del Quijote. Uno de ellos, lo mencionabas, es Esquivias, y es donde donde Cervantes, en este caso, se casa, contrae matrimonio. Cuéntanos esa historia. Pues sí, Esquivias es una localidad, como su nombre mismo indica, que significa esquiva, alejada. Es una localidad que ha permanecido ajena a muchas rutas del Quijote y sin embargo tiene una importancia fundamental, porque tan fundamental como que Cervantes contrae matrimonio allí con Catalina de Palacios. Y bueno, hay estudios como los que ha publicado Luis Astrana Marí que identifican Esquivias con el mítico lugar de la Mancha y se basan en lo siguiente. Y es que Catalina de Palacios, es decir, la esposa de Cervantes, tenía un tío lejano suyo que responde al nombre de Alonso Quijada. Alonso Quijada es precisamente el nombre de Don Quijote. Este personaje, pues también, como el Quijote literario, delira después de haber leído cientos de libros de caballerías. Y bueno, como sé que el tiempo apremia, yo solo invito a los radioyentes a que visiten la localidad de Esquivias y allí, que después de visitar la Casa Museo de Cervantes, visiten un lugar, la Casa del Mayorazgo. Bien, en la Casa del Mayorazgo encontrarán un escudo heráldico que si consultan los capítulos que yo en la Ruta del Quijote menciono del Quijote de la Mancha, podrán descifrar si Don Quijote fue realmente un personaje de carne y hueso y no un personaje producto de la fantasía de Cervantes. Desde luego nos dejas el interrogante en lo más alto, pero lo que pueden hacer los oyentes, como bien dices, aparte de visitar esos pueblos cuando tengan ocasión y disfrutar de esos parajes del Quijote, es recurrir precisamente a tu libro, a Un lugar de la Mancha, editado por Caudal. Como decíamos al inicio, todos los derechos de este libro destinados íntegramente a aldeas infantiles.
Y te voy a poner en un pequeño brete, porque desde el Dragón Invisible, como queremos fomentar pues este conocimiento de Castilla-La Mancha, este conocimiento también de la obra cumbre, ¿no?, de Don Quijote, vamos a sortear 2 ejemplares de este libro. Pero te voy a dejar a ti la responsabilidad de que formules una pregunta, eso sí, sencillita, para que los oyentes que la respondan y la resuelvan correctamente, pues opten a llevarse un libro de un lugar de La Mancha y poder recorrer esta guía de pueblos de Don Quijote. Así que te cedo la palabra para que hagas una pregunta sencillita y los oyentes que la respondan entren en el sorteo. Bueno, pues la pregunta podría ser, ¿con quién contrajo Cervantes matrimonio? Pues muy sencillita, además, hace escasos segundos la respondías. Es cuestión de que hayan estado atentos y si no, bueno, ya saben que pueden ir al podcast, tomar nota y con solo responder esa pregunta correctamente entrarán en el sorteo de 2 ejemplares, en este caso sortearemos 2 ejemplares de Un lugar de La Mancha. Sin más, Antonio Luis Moyano, muchísimas gracias por esta participación, por este trabajo exhaustivo, lleno de documentación con el que estoy seguro pues que los habitantes de los diferentes pueblos de Castilla-La Mancha, yo creo que casi todos, muchísimos de ellos, pues tienen algo que ver con el Quijote en mayor o menor grado y seguramente que los oyentes que se acerquen a esta guía pues encontrarán algún o su propio pueblo o algún pueblo cercano que tiene esa relación con el Quijote. Así que sin más, muchísimas gracias por la participación y espero y estoy seguro que no será la última vez. Muchas gracias a ti, Jesús, y yo quiero sobre todo agradecer a todos los vecinos que he conocido en mis numerosos viajes de La Mancha por esa amabilidad que han tenido conmigo y por todo el tiempo que me han dedicado pues a responder mis preguntas y abrirme las puertas de su casa. Muchas gracias a todos los radiantes de La Mancha. De Don Quijote pasar y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura. Nosotros nos despedimos con el deseo, como siempre, de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido de un personaje tan nuestro como Don Quijote de la Mancha y su autor Miguel de Cervantes. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación en Twitter, @dragón_cmm, en Facebook nuestra página oficial El Dragón Invisible y a través del mail eldragoninvisible@cmmedia.es. Recordad también que podéis descargar el programa a través de www.cmmedia.es, a través de iVoox o iTunes. Un detalle que ampliaremos la semana que viene, el próximo 10 de mayo, haremos un programa en directo. El Dragón Invisible se realizará en directo desde la Universidad Complutense de Madrid dentro del tercer encuentro de periodismo de misterio. Como digo, ampliaremos información la semana que viene y sin más, ahora sí que sí, nos despedimos con el deseo de que paséis una feliz semana. Nos escuchamos aquí en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha dentro de 7 días. Un abrazo. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también